Entonces, la historia de la iglesia está desde que Cristo asciende hasta que Cristo venga otra vez en su segunda venida. Entonces, en Apocalipsis, Cristo o Dios pone, en el libro de Apocalipsis se ponen mandan 7 cartas a 7 iglesias diferentes. Pero cuando nosotros leemos esas cartas, concuerdan exactamente. Esto ya lo dije, pero quiero ser más explícito. Cada una de estas iglesias representa un periodo de la iglesia en este periodo, desde que Cristo ascendió hasta que Cristo venga otra vez. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso, que representa el tiempo de los apóstoles aproximadamente durante el año que Cristo ascendió, digamos en el año 30 y tantos o 40, no sé en qué año ascendió Cristo, hasta el año 100, que es decir, cuando estaban vivos los apóstoles. Cristo se va y deja a los apóstoles, y mientras ellos están vivos, esta iglesia de Éfeso representa a la iglesia en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Que es una iglesia donde están los apóstoles. Entonces, cuando uno lee las características de esta iglesia que está en Apocalipsis, concuerda exactamente con ese periodo. Luego dice, la siguiente iglesia era la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna representa la iglesia de los mártires desde los del año 100 al año 300, porque la iglesia fue perseguida. Hubo persecución, los mataban, los metían al Coliseo romano. Los romanos los metían al Coliseo, a los cristianos, y los soltaban con leones y se los comían vivos. Y los cristianos se quedaban así nada más pues orándole a Dios y se los comían, ¿verdad? Y servían como una atracción para los romanos, ¿verdad? Entonces ese periodo, si nosotros leemos las características de la iglesia de Esmirna, son las mismas características que menciona la iglesia desde el año aproximadamente 100 al año 300. Luego sigue la iglesia de Tiatira, que es la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia estatal que colocó las bases de preliminares de la iglesia católica desde el año 300 hasta el año 500. Es decir, la iglesia católica la fundó Constantino, ¿verdad? En el año 300, no la fundó Cristo, sino que Constantino era un emperador católico que él dijo, como no puedes con el enemigo, pues únetele. Entonces juntó la iglesia, las creencias de la iglesia cristiana con las creencias paganas, y las juntaron, hagan de cuenta que acá es leche y acá es café, hicieron café con leche, hicieron una mezclolanza, juntaron lo de acá con lo de acá. Por ejemplo, juntaron las imágenes de acá, las mismas imágenes, las mismas que tenían las religiones paganas, las juntaron con el cristianismo, solo que ahora les quitaron el nombre de dioses y les pusieron el nombre de santos. El nombre de una estatua que tenían ahí, que era del mar, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Zeus, ajá. Entonces le quitan el nombre y le ponen Pedro. O quitan el nombre de este otro y le quitan el nombre de Dios y le ponen, que fue exactamente lo que pasó con México. Cuando vinieron los españoles aquí a México, en el templo en el cerro del Tepeyac estaba y eso es en toda la historia de todo el mundo, del planeta Tierra, porque así ha sido. Estaba en el Tepeyac, antes de que vinieran los españoles, estaba el Tepeyac y había un templo a la diosa Tonatzin, que era una diosa morena. Pero vinieron los españoles, le quitaron el nombre de diosa y pusieron a la Virgen de Guadalupe, también morena, ¿verdad? Y lo mismo hicieron desde el principio. Entonces, esta iglesia representa la iglesia de Pérgamo, la iglesia estatal que colocó las bases de los preliminares de la iglesia católica desde el año 300 hasta el año 500, ¿verdad? Entonces, luego sigue la iglesia de Tiatira, la iglesia que es la iglesia papal al principio del catolicismo, desde el año 500 hasta el día de hoy. Es decir, desde el año 500 para acá, que empieza la historia del papado, pues, ¿verdad? Que cuando si ustedes le ponen en YouTube la historia del papado, se van a encontrar con cosas como, por ejemplo, que una mujer fue papa, con que una vez hubo 3 papas al mismo tiempo, una vez hubo 2 papas al mismo tiempo y se maldecían entre ellos mismos, donde un papa era papa desde adolescente y tenía sus amantes, donde un hombre encontró a un papa teniendo sexo, o sea, un hombre casado encontró a su esposa con un papa y los mató a los dos.
Eso está en la historia, lo pueden ver en YouTube. No me estoy inventando nada. Pueden ponerle historia del papado en YouTube y hay infinidad de videos y de información, ¿va? Pero bueno, es terrible la historia del papado, horrible, ¿verdad? La Para mafia no, más grande del mundo, sí. ¿perdón? La mafia más grande del mundo, la del papado. Es puro entrar dinero y nada de salir, puro entrar. Es digamos, el más rico de todos los países. Es el país más pequeño de todo el mundo y al mismo tiempo que tiene, bueno, pero ahorita vamos a leer algo de la ramera acá en Apocalipsis. Bueno, Sardis es la iglesia de la Reforma alrededor del año 1500 más o menos hasta nuestros días. Es decir, dice un dicho que no hay mal que dure 1000 años, ni quien los aguante, ¿verdad? Pero durante estos 1000 años la Biblia literalmente estuvo atada con cadenas. Estaba prohibido leer la Biblia, ¿verdad? Entonces vino la Reforma. ¿Qué es la Reforma? Cuando empieza muchos dicen que con Martín Lutero, pero hubo muchos antes de Martín Lutero. Pero Martín Lutero fue, digamos, el más sobresaliente porque junto con él se inventó la imprenta y a través de la imprenta fue que la Biblia se pudo multiplicar. Pero Martín Lutero fue un hombre que leyó, que era católico, nunca dejó de ser católico, pero lo excomulgaron y no se hizo protestante porque no había iglesias protestantes, no había, sino que simplemente él se empezó a leer la Biblia y él encontró una verdad. Y cada vez ha habido, digamos, Martín Lutero se levanta, lee la Biblia y encuentra una verdad. Y más adelante se levanta otra persona y encuentra otra verdad. Y empieza la Reforma con verdades. Pero bueno, voy a ponerlo así. Martín Lutero encontró que la salvación era por gracia, no por obras. Entonces resulta, pueden ponerle ustedes en YouTube también, buscar la película de Martín Lutero, se las recomiendo, así se llama, hay dos, y las dos están muy buenas. Pero resulta que, por decirlo, en aquel tiempo la Iglesia Católica cobraba algo que se llamaba indulgencias para recaudar fondos. Es decir, tú puedes cometer los pecados que tú quieras y vas a la iglesia te da un papel donde dice que tus pecados son perdonados y te cobran cierta cantidad de dinero. Y ya con eso te perdonaron los pecados. Así era antes. Pero entonces Martín Lutero vio eso y no estuvo de acuerdo. Entonces él lo que hizo en el año 1500, dice que en una hoja, digamos como esta, así grande, dice que él escribió 99 tesis, o sea, de las cosas que están mal en la iglesia católica acerca de las indulgencias, acerca de que, porque resulta que para él se le hacía injusto que, por decirlo, una persona rica podía pecar, podía matar, podía hacer lo que quisiera y solo pagando se le perdonaban los pecados. Pero si un pobre cometía pecados, pues iba al infierno porque no tenía con qué pagar. Era lo que a él se le hacía injusto. Decía, ¿cómo? No es justo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Martín Lutero? En unas hojas grandes escribe 99 tesis de lo que él cree que está mal y las coloca afuera del templo, de la puerta, en la puerta del templo, donde él asistía. Total que a él lo excomulgan y la iglesia lo persigue, ¿verdad? Entonces él a escondidas empieza a traducir la Biblia al idioma de la gente, porque estaba en latín y estaba en idioma que nadie entendía, y las misas se hacían en otro idioma. Hace 50 años las misas no se daban en español, se daban en latín. Hace 50 años apenas, no tenemos mucho. En el tiempo de mi abuelita así eran. O sea, la gente ni entendía lo que estaba diciendo el señor cura. No se entendía, porque todo lo decía en latín, ¿verdad? Entonces la Biblia estuvo amarrada durante 1000 años. Entonces cuando le dan una Biblia a Martín Lutero y le empieza a leer, descubre las verdades y empieza algo que se llama la Reforma. Entonces él escribe la Biblia y ahí resulta que cabalmente se inventa lo que es la imprenta. Y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Y el libro que más se ha imprimido en todos los idiomas, en todos los lenguajes, es la Biblia. Históricamente es el libro que más se vende, que más se ha traducido a cualquier idioma, es el bestseller número 1 de todo el planeta Tierra, ¿verdad? En lenguajes, en idiomas, en todo. Bueno, con esto se inventó la imprenta, ¿verdad? Después de Martín Lutero se levanta otro que encuentra otra verdad.
el bautismo, encontró que el bautismo por los niños no era bíblico. Y se levantan los bautistas, que dicen, no, es que no hay que bautizar niños. Pero total que ahí empieza la reforma. Y luego después se levanta otro grupo y otro grupo. Y entonces se levanta otro grupo que descubrió lo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, y se levantan los pentecostales, que hablan en lenguas, que creen en las profecías, que creen en todo lo sobrenatural, ¿verdad? Pero ahí empieza la reforma. Entonces, Sardis representa la iglesia de la reforma alrededor del año 1500 más o menos hasta el día de hoy. Luego sigue la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es la número 6, que es en el tiempo en el que estamos. Dice, la iglesia es la iglesia misionera que comenzó en el año 1800 hasta nuestros días, ¿verdad? Esta iglesia, Dios le hace una promesa. Cuando uno lee las cartas que están en Apocalipsis a cada una de las iglesias, por ejemplo, a esta dice que le va a absentar del problema grande que viene a la tierra. Es decir, viene un problema a la tierra que son los 7 años de tribulación, pero a los fieles. De ahí los va a agarrar para que no pasen por ese problema. Para que no pasen por la gran tribulación, ¿verdad? Entonces esa representa la iglesia que se va a ir, que es en este tiempo, que muchos no van a conocer muerte, porque Cristo va a venir y mucha gente va a estar viva y se los va a llevar vivos y los va a transformar. Luego después de eso se queda una iglesia fría, que es la de la Odisea, que es la iglesia apóstata, la iglesia que se duerme en sus laureles, la iglesia que cree que tiene todo, que tiene conocimiento, que tiene ministerios, que tiene templos, que tiene música, que tiene doctrina, que tiene todo, pero ella misma a sí misma se halaga, se alaba a sí misma esa iglesia, que es la última de las iglesias, y Cristo le dice ahí, tú dices que estás viva, tienes fama de que vives, dice, pero estás más muerta, eres una pobre, miserable, desnuda, ciega, sorda, como la canción de Shakira, ¿no? Ciega, sorda, tartamuda y no sé qué tanto dice esta canción, ¿no? Entonces, cada una de las iglesias representa a la iglesia en un periodo específico, ¿verdad? Ahora, esa es la historia de la iglesia. Después la iglesia se va y ya